¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas tardes. Capítulo 1 del mes 6. Nos adentramos en junio. Dicen que es un mes clave por muchas cosas, por muchas particularidades, porque va a haber un prisma específicamente centrado, al menos en 3 aspectos, más allá de la dinámica diaria del COVID y lo que está atravesando la Argentina a propósito de la pandemia. Y en las 3 de las 3, el primer capítulo es ese. ¿Qué pasa en junio? Con la inflación, con las deudas y con las paritarias, porque empieza una ronda de paritarias no menor. Acá aparecieron los Moyano, Facundo y Pablo pidiendo 45%. Facundo para volver al gremio de peajes a conducirlo, entonces está buscando que los trabajadores de peaje cobren un 45% de aumento. Y Pablo para los camioneros, paritaria que efectivamente es una de las medulares más importantes, alejado, muy alejado de la perspectiva oficial, aún de un 29% de inflación, que ha llevado a gremios como ATE y UPCN, los gremios del Estado Nacional, más allá de la revisión prevista para noviembre, a pactar aumentos del 35% y en cuotas. Veremos cómo les va, pero es solamente para marcar algún capítulo. Se está cerrando la paritaria de empleados de comercio en algunos lugares, acaba de terminar Petroleros, pero hay sectores muy importantes, la UOM, que va a tener que discutir y demás. El tema inflación y el tema deuda, bueno, son casi parecidos, pero no iguales. En el tema inflación, ¿por qué el prisma va a estar ahí? Porque primero alimentos y bebidas no cesa en términos de alzas persistentes. Y eso perturbe mucho la dinámica política y económica. Política porque le pega de lleno al votante del Frente de Todos, le pega de lleno al votante de clase media y clase media baja y a los sectores populares, más allá de la ayuda estatal que termina quedando más corta, corriendo detrás de los precios, como decía, pero los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Bueno, lo cierto es que en la inflación en particular hay allí algo neurálgico que el gobierno no puede destrabar. Y esa inercia lleva a muchos planteos dentro del Frente de Todos. Se confirmó anoche, última hora, que efectivamente el gas aumenta 6% finalmente y que uno lo va a terminar pagando en julio, pero rige a partir de este mes. Lo debieron haber hecho a partir de mayo, pero decidieron desdoblarlo del aumento de electricidad, energía eléctrica, que subió, como ustedes ya conocen, el famoso 7%. El acuerdo lácteo viene con aumentos del 7% promedio. El abono de la telefonía celular viene con un incremento del 10%. Las garrafas sociales ya cuestan 900 pesos llevadas a domicilio. Las garrafas que son centrales para la calefacción y para la cocina. Recuerden que hay 4 provincias en la Argentina sin red troncal de gas. 4 provincias. Y muchos lugares también se abastecen efectivamente con la garrafa. Por eso hay una garrafa social, entendiendo que efectivamente es un bien para muchos casi esencial, hablando de la esencialidad de la cual hablábamos recién con Guada y con Pancho. Y después porque también hay cosas particularmente que empiezan a regir y que golpean a la clase media. Y a sectores trabajadores, porque hoy un monotributista es un trabajador, que hace del monotributo su propia empresa. Y la recategorización de los monotributistas implica, según se conoció anoche a última hora y se publicó hoy en el boletín oficial, aumentos de hasta el 35% en los aportes que los monotributistas, dependiendo de la categoría, deben realizar respecto a los que venían haciendo hasta aquí. Por lo tanto, tienen que pagar más para poder facturar lo que estaban facturando. Con algunos aumentos, naturalmente, a partir de esa corrección que se hace todos los años, no necesariamente siguiendo la inflación. Y después está el tema de, qué sé yo, los 0 kilómetros. Es un país donde requiere más producción y fomentar a través del consumo mayor venta, que vienen de capa caída, con un año, el 2020, que fue malo. Sin embargo, el impuesto a los autos, entre comillas, de lujo, le pega 30 modelos en junio, porque el aumento de impuestos internos es a partir de aquellos autos que valen más de 2,5 millones de pesos. Y en una economía devaluada como la nuestra, efectivamente, con el nivel impositivo que los autos conllevan cada vez que uno compra un vehículo, que es más del 55% del total del precio que paga, se lo vuelvo a decir, 55% prácticamente de lo que uno paga cuando compra un auto son impuestos, en sus diversas escalas y estamentos. Le agregamos un impuesto que es a los autos de lujo, pero entran 30 modelos de gama media, que son los que empiezan a pagar ese impuesto y por lo tanto esos vehículos pasan a aumentar hoy entre un 12 y un 18%, 14% promedio. 30 modelos. Gran nota de Horacio Alonso en el transcurso de esta mañana. Así que efectivamente ahí el tema inflación hace presión. Gas, celulares, recategorización de monotributistas, más de 1,5 millones, más autos, cuotas de colegios privados. Kicillof, en medio de la virtualidad creciente,
que viene aparentemente para largo hasta las vacaciones de invierno inclusive, también autorizó que los colegios privados aumenten las cuotas 18,5%. Es decir, que muchos papás, pese a que los chicos no van a la escuela, tienen virtualmente escuela, tienen virtualmente clases, no siempre con un Zoom todos los días, no siempre con una carga horaria, ni mucho menos que implica la presencialidad, más allá de todo lo pedagógico y todo lo que hemos dicho aquí hasta el hartazgo. Kicillof autorizó 18,5% en la provincia de Buenos Aires desde este mes. Y eso también recarga a la clase media, que probablemente pague más de la factura de gas, pague más por el monotributo si alguno lo es, pague más por el teléfono celular y el plan que tiene, pague más si quiere cambiar el auto y tiene algún plus allí, etcétera, etcétera. Bueno, lo concreto es que, bueno, además todo se produce en un contexto donde en la provincia de Buenos Aires, en particular, Axel Kicillof está en medio de una batalla campal política porque quiere construir mini gobernaciones en cada distrito, que cuestan, nada, algo así como 140 millones de pesos cada uno. Entonces, claro, es un platal, es una torta, 12.000 millones de pesos, que muchos dicen, ¿para qué? Hasta los propios intendentes dicen, ¿para qué una mini gobernación para que concentre todo lo que la provincia hace? Tal vez, estratégicamente, no sea descabellado, al menos discutirlo. Políticamente lo que ven es la intención de Kicillof de construir tropa propia, porque entiende que la que está dentro del Frente de Todos es prestada y no le pertenece. Así siente a los intendentes del peronismo tradicional, así siente a la Cámpora, de la cual no forma parte, y así siente a Massa, componente extraordinario del plus que le permitió al Frente de Todos alzarse con la victoria y en particular a Kicillof ser gobernador. Bueno, así las cosas, el otro capítulo de las 3 de las 3 en el arranque eran las deudas. ¿Y por qué? Porque es junio el mes clave. Para los privados porque empiezan a pagar mucho de lo que tienen de retraso, que cargaron en las tarjetas y ahora hay que pagarlo. Pero para el sector público, porque hay muchos bonos que empiezan a tener algunos vencimientos y porque está la reestructuración del Club de París, cuyo mes de junio es clave, y eventualmente algún preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de que el acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, todo el mundo lo pergenia, lo piensa, lo idea para julio en adelante, pero mucho plafón y tiempo no hay. Y aparentemente Guzmán ha decidido acelerar esa negociación. Quiere cerrar ese componente para no aportar a la paz cambiaria virtual que ha tenido Argentina durante estos últimos 9 meses, algún estrés adicional sobre todos los que tenemos cuando merme en algo la cosecha, que fruto de valores extraordinarios y buenos rindes ha generado un plus de recursos al Banco Central que le permitió atesorar divisas en mayo como nunca desde el 2012, o sea, el mayor atesoramiento en 9 años, aún con cepo, no es sano, restringiendo importaciones, liberando poco, no permitiendo giro de utilidades a las compañías y tantas otras cosas como ya conocemos. Pero lo cierto es que al final del día el Banco Central tiene o se hizo de dólares. Y esos dólares del Banco Central, que hay que cuidarlos, etcétera, Guzmán dice, quiero volcarlos a cubrir una especie de corrida eventual posible si es que no logro el acuerdo. Para eso lograr el acuerdo implica esa paz cambiaria y consolidar la estructura macroeconómica y probablemente hacer un ajuste. Pero la política le está diciendo todo eso después de las elecciones, antes nunca. Porque no hay plafón. Las dos cosas virtualmente son un juego de antónimos. Ajuste y votos en la Argentina no tiene plafón. Y si no, pregunten Macri. En particular, 2019. Así que así las cosas, veremos cómo le va a este hombre, Guzmán, que tiene el mes clave, que es el mes de junio. Segundo título es el COVID, claro, obviamente, porque las terapias están al límite y porque estamos frente a récord de muertos. Perturbador, por completo, por donde se lo mire. La estadística es dantesca. Ayer hubo 638 muertos cargados al sistema. Una cifra recontra alta. Era inimaginable hace un año, inimaginable. Ustedes recuerden, teníamos 20, 30 casos de víctimas fatales y ya era una situación estresante. 638 muertos, por otra parte, implica casi 2 de cada 3 muertos, casi 2 de cada 3 muertos diarios que la Argentina tiene en cualquier año normal. Eso habla de la sobretasa de muertos que le imprime el COVID efectivamente a la dinámica sanitaria argentina. Y este es el dato más perturbador porque no da la impresión que esa cifra baje rápidamente, más bien lo contrario, porque esta es la cifra que no para de crecer desde hace 40 días. La cantidad de camas en unidades de terapia intensiva ocupadas por pacientes COVID, nunca antes hubo tantas, 7.325 personas. Están debatiéndose entre la vida y la muerte, que llevaron al sistema a tener a casi 8 de cada 10
camas promedio ocupadas. Claro, cuando uno dice 8 de cada 10 promedio, implica que en algún lugar hay 6 de cada 10, pero en otros hay 100%, no hay camas. Y eso es lo que le pasó a Chipoleti, donde colapsó el hospital. Lo que le está pasando a hospitales en Rosario, en Santa Fe o en Rafaela, en una provincia de Santa Fe donde el sistema está no crítico, hipercrítico, y donde le están pidiendo desde la presidencia de la Asociación de Terapias Intensivas al propio intendente Hapkin, en Rosario en particular, y el gobernador Omar Perotti, que efectivamente se mantengan las restricciones, porque de lo contrario la situación sanitaria puede terminar en un virtual colapso. Hoy acaba de terminar una reunión de urgencia convocada por Schiaretti, que se volvió a mimetizar de la gestión pública ayer, volvió a las tareas después de la internación y la operación, con intendentes y con especialistas para saber qué va a hacer en la provincia de Córdoba, donde el fin de semana va a cerrar todo, se va a plegar al decreto nacional del presidente, que ustedes saben este fin de semana contempla que prácticamente todo vuelva a lo que tuvimos hasta el domingo. Es decir, bares, restaurantes atendiendo solo con takeaway delivery, sin poder atender ni siquiera con mesa, la circulación restringida severamente y solo lo esencial abierto, todo el resto no, incluido peluquerías, por ejemplo. Bueno, lo concreto es que efectivamente en este contexto, donde además mayo, el que dejamos atrás, fue el peor mes de la pandemia en la mayoría de las provincias, ni hablar en Neuquén o Río Negro. Mire, en Neuquén, en 14 meses desde que la pandemia se desencadenó, 2 de cada 10 muertos, en Neuquén, 2 de cada 10 muertos fallecieron en este mayo. O sea, en 14 meses, 2 de cada 10 murieron en un mes, el último. Eso da cuenta del colapso al que está el sistema empezando a acostumbrarse. Y cruje de manera dramática, también en Río Negro. En Río Negro, a ver, en Neuquén, digamos, la cantidad de pacientes en unidades de terapia intensiva no solo es récord, sino que además tiene una edad promedio de 16 años menores a los que estaban en unidades de terapia intensiva en la primera ola, ya por septiembre y octubre. El jefe de terapia intensiva de Bariloche ha pedido también hoy que la ciudad debería también seguir cerrada. Bariloche, que abrió, volvió a la presencialidad, al igual que Dinahuapi, etcétera, tratando de buscar dinamismo a una economía que está aplastada por la crisis, sin oxígeno. Incluso hubo un planteo de los gremios docentes para quitar la presencialidad de vuelta, como ocurrió hasta la semana pasada. Veremos. Los casos han bajado. La terapia intensiva no se descomprimió todo lo que uno hubiera deseado y entonces por eso están diciendo, cuidado, los cortes hay que hacerlos cuando esto es lo que baja, no tanto los casos. Los casos aventuran los próximos en llegar acá. Cuando empiezan a bajar los casos tenemos que esperar que esto también se descomprima y recién ahí volver a abrir y volver a tener cierta flexibilidad. Son debates, son discusiones. Mientras tanto, lo que uno aspira es que la vacunación llegue lo más rápido posible. Y parece haber empezado a tomar algún matiz importante, con un crecimientos interesantes en el ritmo. Ayer, sin ir más lejos, hubo 190.000 vacunados en toda la Argentina con la primera dosis, ya se superó el 21% del total de la población y hubo 50.000 vacunados más con la segunda dosis. Ya estamos arriba del 6.18%. Y hay distritos en el conurbano donde Morón tenemos 32,7% de la población vacunada con una dosis, Vicente López el 32,6%, Avellaneda casi el 30%, San Isidro el 27,2% y Lanús el 26,1%. Son los 5 distritos donde el ritmo de vacunación va más rápido. Dato curioso, La Matanza, el más popular, yo diría distrito cabecera, la 6ª provincia argentina, tiene un nivel de vacunación muy bajo, el más bajo de todo el conurbano, 12,4%. O sea, en Morón vacunaron proporcionalmente 3 veces más personas que las que vacunó La Matanza. Son del mismo signo político. En uno gobierna Espinosa, en el otro gobierna Lucas Gui. A propósito de Espinosa, hoy estuvo con Verónica Magario y Nicolás Trota haciendo un acto político. José Cepaz, 14,1, uno de los distritos más pobres del conurbano, de vacunados con una dosis. Florencio Varela, 15,5, Merlo, 15,6, Tigre, 15,8%. Bueno, así las cosas, en la ciudad se abrió la inscripción para pacientes de riesgo mayores a 18 años que empezarían a vacunar a partir de mañana, porque estarían concluyendo con los pacientes de riesgo mayores de 45 que abrieron la posibilidad de que se inscriban el viernes pasado. Tenemos en Mendoza que están empezando a abrir la vacunación para los choferes de micros, choferes de trenes, choferes de taxis, choferes de remises. Mendoza que ya tiene abierta la vacunación para las personas con factores de riesgo mayores de 30 y que al mismo tiempo son
o, en su defecto, también pueden ser personas con discapacidad. Rosario ya completó la vacunación para los mayores de 60. Catamarca abrió la inscripción para los mayores de 50. Catamarca, a propósito, a partir de mañana es obligatorio el uso del barbijo en lugares cerrados. Obligatorio el uso del doble barbijo, perdón, en lugares cerrados. Doble barbijo, Catamarca. Que mañana empieza a abrir algunas áreas, como por ejemplo peluquerías, comercios, obras privadas, pero solo van a poder trabajar entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Una de las provincias que también tuvo una situación muy crítica, muy tensa. Y lo cierto es que en Córdoba se sigue vacunando a los mayores de 45 años con factores de riesgo. Esta semana también van a vacunar a mayores de 40. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires empezaría a vacunar personas con factores de riesgo entre 18 y 40 años que se han inscrito en el último tiempo. Miren lo que es esto en la ocupación diaria por COVID en la provincia de Córdoba, una provincia que venía morigerando o surfeando la situación de una manera no crítica, por lo cual hoy el gobernador se reunió de urgencia con los intendentes y demás. El 1 de mayo tenía poco más de 1.000 pacientes. El 31 de mayo, 2.400 pacientes. Fíjense la curva, cómo el quiebre del 10 de mayo le produce una velocidad a la dinámica de casos, muchos con nuevas variantes más letales, segmentos etarios más jóvenes, y pese a que acá también la vacunación creció fuerte, por lo menos con una dosis. Lo que está viendo el gobernador es que esta situación, primero, tiene 2.400 pacientes. En la primera ola, en octubre, llegó a tener 1.700 pacientes, no más que eso. Por lo tanto, nunca tuvo tantos pacientes COVID. Y es una provincia, insisto, que venía casi preservada del colapso sanitario de otros. Villa María está en una situación muy crítica. Río Cuarto no tiene cama hoy. Así como en el interior de la provincia de Buenos Aires le pasa a Coronel Suárez, o le pasa a distritos crecientes del interior que efectivamente están haciendo derivaciones, con sistemas que además son muy limitados. Cuando digo muy limitados en términos de infraestructura, no recurso humano, que es muy valioso, pero también es corto, y donde efectivamente alguna situación irregular, alguna carpeta médica, alguna licencia o algún contacto estrecho que los aparte de la tarea durante 10 días perjudica mucho la asistencia. Bueno, así las cosas, el tema COVID nos va a seguir acompañando. Y el último título, un poco más breve, es la salud mental de todos. A propósito del juego de palabras respecto a lo que dijo la propia ministra Bisotti, que hoy habló. Cuando le preguntaron sobre las clases virtuales, dijo, bueno, miren, problemas de salud mental, como muchos informes dicen, los chicos van a tener como secuela después de 1 año y medio prácticamente de no presencialidad en muchos lugares. Problemas de salud mental vamos a tener todos porque estamos en una pandemia. Definición taxativa de Bisotti. El mismo día en el que el Ministerio de Educación sacó un informe donde sostiene que en todo el país, en más de 2 meses de clases, solo se contagió menos del 1% de los chicos de todo el país y el 4,6% de los docentes, menos de 1 de cada 20, que probablemente en muchos casos ni siquiera se contagió en el colegio, naturalmente. Y acá pongo el acento, porque el título era la salud mental de todos, con mayúscula. Y yo creo que esta situación de cómo se gestiona, cómo se administra la pandemia, qué medidas se toman, está haciendo crujir al frente de todos, que sabe que tiene que estar unificado, no puede estar atomizado, que necesitan la unidad para ganar, pero que también comprenden que hay pensamientos que empiezan a bifurcarse y que más allá de las buenas intenciones, cuesta mucho encontrar un eje y una hoja de ruta que los unifique. Los unificó en la oposición a Macri, pero no los está unificando un plan de gobierno. Y es más, cada uno tiene su propio apetito personal a futuro. Y la gestión de la pandemia, al principio cohesionó, a medida que se fue desgastando, a medida que la sociedad empezó a vislumbrar que no había ejemplaridad y que por lo tanto se estaba perdiendo autoridad, también allí empezó a crujir puertas adentro en los debates. Y la foto de la reunión del Partido Justicialista en un almuerzo, resolviendo la estrategia electoral, donde estaban todos, los intendentes, Massa, efectivamente esta foto, muestra un Guado de Pedro, por supuesto, etcétera, muestra además una cierta sincronía con lo que se dice y lo que se quiere predicar. Yo creo que sí está la foto en sí,
pero hubo mucha gente reunida hablando de la estrategia electoral, muchos. Y hoy tenemos en buena medida, en buena parte del país, la imposibilidad de hacer reuniones sociales, pero también reuniones hasta con familiares. Esa contradicción es también lo que está haciendo mella la credibilidad de buena parte de la dirigencia, vale la pena decirlo, no solo del gobierno nacional, también de muchos gobiernos provinciales y muchos intendentes. Bueno, bienvenida Lourdes, bienvenido Javi, ¿cómo estás?